a los 3 meses llegó el médico, mi médico tratante a la cama. Me dice: Francisco, necesito hablar contigo. Digo: ¿qué pasó, doctor? Bueno, Francisco, sabes que nosotros estamos haciendo todo lo posible por salvar tu pierna y tú eres testigo de que nosotros lo estamos haciendo. Hacemos todo lo que está de nuestra parte, todo lo posible. Pero, Francisco, hemos llegado a la conclusión que tenemos que amputarte la pierna izquierda. Bueno, imagínense. Yo me quedé así como, wow, en shock. Los ojos se me aguaron. Le pregunté: ¿por qué, doctor? ¿Qué está pasando? Me dice: Francisco, tu pierna, el hueso de tu pierna izquierda está necroso. La corriente hizo mella y está como tan necroso y no, eso con los antibióticos ya tú tienes acá 3 meses recibiendo antibióticos y eso no, o sea, sigue avanzando, me dije, bueno. Y la única forma, porque veo que ya va muy avanzado, tenemos que hacerte amputarla para pararlo, porque ya agarró tu rodilla, ya va hacia arriba. Y si no lo paramos a tiempo, vamos a tener que desarticular tu pierna. Si lo dejamos correr, que siga corriendo. Y si la desarticulamos, no vas a poder usar una prótesis, una ortopédica mañana. Por lo menos si lo paramos a tiempo, la amputación te la vamos a hacer por encima de la rodilla. Y así tú vas a poder usar a futuro una prótesis. Vas a poder bajar, porque te va a quedar un muñón de unos 20, 30 centímetros. Le pregunto yo al doctor cuando me dice: ¿de qué me valió toda esa tortura? Todo me desmayé, hasta una vez me desmayé del dolor. Todo ese sufrimiento, ¿por nada, doctor? Le pregunto yo. Me dice: Francisco, con nosotros intentamos hacer todo lo posible por salvar tu pierna. ¿Qué podemos nosotros? Queremos salvar tu pierna, sabemos la situación que estás y estamos haciendo todo lo posible por salvar tu pierna. Pero son cosas que se nos escapan de las manos. El hueso está necroso, eso fue producto de la descarga eléctrica. Lo afectó y creímos que durante estos 3 meses de tú recibiendo antibióticos pesados que eso iba a mejorar y no ha mejorado. No ha mejorado porque no queremos correr el riesgo que eso siga avanzando, porque eso sigue avanzando, seguía avanzando. Entonces es mejor detenerlo ahora para que antes que eso suba, que está a la altura de la rodilla, te podemos amputarla por encima de la rodilla, porque la amputación en sí iba a ser por debajo de la rodilla. Pero él me decía: ¿para qué vamos a dejar la rodilla? Porque si la rodilla igual va a quedar metida dentro, si a futuro te vas a poner una ortopédica, tu rodilla va a quedar dentro en este caso de la ortopédica, y no le vas a dar uso a esa rodilla. Lo contrario, te puede molestar por el hueso metido dentro de esa copa de lo que es la ortopédica, te puede molestar. Entonces nosotros, decidimos y te lo estamos comunicando que es mejor amputarla por encima de la rodilla, y igualmente te va a quedar un muñón bastante largo para que puedas usar una prótesis a futuro. Pero bueno, yo lo que le dije fue: bueno, doctor, por supuesto que se me salieron las lágrimas. Y bueno, doctor, si es por mi bienestar, por mi salud, bueno, no queda de otra, se hace. Bueno, sí fue así. El siguiente día en la mañana, y en la mañana me gustaba, digo yo, en el sentido, porque vuelvo y repito, siempre buscándole la lucecita a la oscuridad, buscando esa pequeña luz. Aunque parezca un poco irónico lo que digo, ¿no? Que siempre está bueno en el sentido de que de una vez eso era amaneciendo y yendo para quirófano. No esperar hasta mediodía, que me ponía a pensar, eso me daba tiempo a pensar, a darle tantas vueltas a la cabeza, pensar preguntas que no tenían respuesta. Entonces en ese sentido lo veía bueno, siempre yo buscando lo positivo de lo malo, buscando ese puntito de esa luz que por allí, que me iluminara para yo alimentarme de ese puntito, así fuera lo más pequeño posible. Entonces por eso yo lo veía, entre todo lo malo yo veía eso bueno, y era lo que a mí yo me alimentaba. Bueno, al día siguiente sí me llevaron a quirófano, no comí,
me daban, a uno le daban una pastillita, para relajarse, para cuando fuéramos a quirófano, ir relajado. Normalmente para la persona, por si acaso los nervios no vayan a uno a hacerle una mala jugada a los nervios. Y ya cuando ya desperté en sala de recuperación, sin mi pierna izquierda, porque esta fue la amputación de mi pierna izquierda. Un rato allí, cumpliendo, como quien dice, cumpliendo las normas de recuperación, no hablar mucho, mantener la cabeza, no levantar la cabeza para no llenarse uno de gases. Y estar un tiempo ahí, media hora, más o menos, media hora, 45 minutos, me pasaba yo ahí en sala de recuperación, luego me pasaban a la cama. Ya cuando el efecto de la anestesia ya estaba pasando, ya yo estaba un poco más, ya normal, me pasaban a la cama. Luego que me pasan a mi habitación, les comento nuevamente con la parte positiva, entre toda esa oscuridad. ¿Sabes qué me sucedió al momento que yo llego a la cama? Eso fue increíble, fue un cambio para mí. Para mí, o sea, favorable, favorable dentro de toda esa tormenta que vivía, oscuridad, como le dije anteriormente. ¿Sabes qué? Lo hice, no me había percatado de ese pequeño detalle. Cuando estoy acostado, yo el muñón lo levanto. O sea, es decir, como ya no tengo la pierna, me la amputaron, simplemente me hicieron la amputación por encima de la rodilla, ya el muñón, o sea, la pierna no está, solo el muñón, y me amputaron una cicatriz de allí de tantos puntos, no puntos de sutura, no sé cuántos serían, 15, donde me hicieron la amputación. Yo involuntariamente, no, para que veas lo que son las cosas, yo en ese momento lo moví involuntariamente, y cuando yo lo muevo, yo me quedé sorprendido. Cuando yo muevo el muñón, no sentí dolor. ¡Wow! O sea, entonces vuelvo a hacerlo y es que me doy cuenta, me emociono. Mira, pero si ya no tengo dolor, muevo el muñón y... la herida estaba reciente, una herida ahí, pero como le dije, una sutura, tantos puntos, y mientras que yo no me tocara esa herida que estaba suturada ahí, no había dolor, tenía que tocármela, pero yo lo que estaba era movilizando el muñón, moviéndolo nada más. Eso para mí fue una alegría. Imagínense, ver la alegría, lo que me correspondía, o las cosas que me generaban a mí, llámese satisfacción, llámese alegría. Me amputaron la pierna izquierda y eso fue para mí una alegría, para que vean la situación que yo estaba viviendo, que eso me generó alegría. Que en vez de, al verme sin la pierna, como me sucedió con los brazos, al verme sin los brazos, eso para mí fue un golpe, quedé choqueado, fue una cosa de impacto. Y en cambio con la pierna no pasó. ¿Sabes por qué? Porque cuando me amputa la pierna, lo que me dolía desapareció, ya no estaba. Es decir, que ese dolor de esa pierna desapareció y para mí fue una cosa impresionante, para mí fue positivo. Porque, como le había dicho, de esa pierna ya me había desmayado, había sufrido tanto que eso fue lo que me ocasionó ese malestar. Luego que regresé en sí, me desperté agresivamente con la kinesióloga, con la fisioterapeuta. Y le cuento que me sentí, estaba recién salido del quirófano, esto es increíble, y me sentía bien, con una pierna menos, me quedaba solo una. Y para que vea la ironía de la vida, de las cosas, me sentía súper bien. Para que vean ese momento. Tanto fue así que en la tarde, después que salí del quirófano, comí tranquilo, estaba relajado. Claro, no, relajado digo yo, no es que me podía mover, no, todavía, porque las heridas de las axilas me dolían muchísimo y las axilas duraron muchísimo tiempo para cicatrizarse. Yo creo que 5 meses, 4 meses, porque todavía llevaba 5 meses y aún me dolían. Porque tardan en cicatrizar, porque como se los dije, en el quirófano cuando me amputaron los brazos y los doctores hicieron milagros, reconstruyeron las axilas para no desarticularme el hombro, en este caso el hombro derecho, que era el más afectado.
Bueno, se continuaban mis curas ya de una sola pierna, ya el dolor había, o sea, ya el dolor había disminuido un poco porque cuando me llevaban a ejercicio, ya era una sola pierna que me hacían el ejercicio. Pero obvio que dolía, igual dolía. El dolor seguía allí, porque eso estaba vivo. Y la rutina de siempre, primero la kinesióloga o fisiatra, o fisioterapeuta. Luego le correspondía a la enfermera, los médicos. En esos días de cura, les comento que me estaban haciendo los ejercicios. Mira, sentí un dolor parecido al que cuando me desmayé con la pierna izquierda. Fue tanto así que me dolió, no sé si me llegó al cerebro, me trasladaron nuevamente el cerebro. Claro, no perdí conocimiento, pero el dolor fue tan grande que mi reacción de tal manera que mi reacción fue de tal manera como el dolor, como lo que yo sentí en ese momento. Así fue. Una reacción bastante violenta que creo que, o sea, le grité a la fisioterapeuta, a la kinesióloga. Suéltame mi pierna, le dije, suéltame, pero de una forma, no sé, una forma un poco más agresiva. Porque, por supuesto, eso estaba, el dolor lo tenía vivito, estaba vivo. Entonces le dije, suéltame la pierna, suéltame, no me la toques. No, Francisco, que no, le dije, suéltame la pierna que yo me la voy a mandar a amputar, le dije. Esa pierna también me la voy a mandar a amputar, le dije, para que vea el dolor, las locuras o las cosas que yo dije en ese momento. Bueno, la kinesióloga no me tocaron más las piernas, la fisioterapeuta. Vino la enfermera, como siempre, la cura sí, obvio, la cura tenía que dármela a hacer porque era parte de la recuperación de mi pierna. Y terminaron de hacerme la cura, me llevaron a mi cama. No tenía yo en la cama, como que digo yo, 5 minutos. 5 minutos llegó el doctor. Bueno, el doctor llegó de una forma bastante también agresiva, molesto, una forma, yo lo veo, porque ya esos meses ya habíamos hecho, ya estábamos como quien dice, hecho esa relación paciente, más, yo creo que paciente médico, pero había un poco más de confianza. Me extrañó verlo en esa actitud cuando entró a mi habitación. Me dice, mira, ¿cómo es eso? Me dice a mí, ¿cómo es eso que tú dijiste que a la fisioterapeuta que no te tocaran más tus piernas, que te le ibas a mandar a amputar? Me dice, no, ¿cómo es eso? Si nosotros estamos haciendo aquí todo lo posible por salvar tu pierna, no es porque nosotros queramos que te amputamos aquella porque nosotros quisimos, pero lo hizo de una forma muy fuerte, muy fuerte. O sea, me estaba retando, regañando, me estaba armando un lío. Me estaba hablando muy fuerte, feo. Yo escuchándolo. Sí, porque nosotros hemos hecho todo lo posible, ya tú sabes todo lo que hemos hecho, qué tal, que no tienes por qué decirle eso, que te vas a mandar a apuntar la pierna, cualquier cantidad de cosas me descargó feo. Pero eso sí, yo mientras que tuvo su descarga, yo no lo interrumpí para nada, yo simplemente lo estaba escuchando y mirándolo fijamente su cara. Cuando ya le bajó un poco, ya le dije, doctor, ¿terminó? Le digo yo. También yo, por supuesto que toda esa descarga que ya yo estaba, que él me estaba haciendo, yo lo estaba asimilando y yo estaba un poco también, por supuesto, alterado ya. Solo esperando que él terminara para yo responderle. Entonces, en esa etapa para mí marcó un antes y un después. Siempre he pensado que las cosas suceden por algo y todo tiene un porqué, ¿no? ¿Y por qué marcó un antes y un después? Esa parte. Cuando él termina de decirme, descargarme, de decirme poca cosa, de retarme o así, bastante agresivo, digo, doctor, ¿terminó? Ve, doctor, ok, ustedes me han preguntado a mí, o se han preguntado, le digo yo, ¿qué tal, cómo se debe sentir Francisco? El dolor que siente Francisco. Ustedes se han preguntado si yo tolero eso, si yo soy capaz, como ser humano, tolerar todo eso, como yo me siento. Ustedes han hecho esa pregunta, doctor, le digo yo, porque yo me siento horrible, le digo yo, así hablándole fuerte, porque la verdad que está bastante, todo lo que me dijo, eso me puso un poco alterado. Usted se ha preguntado, doctor, y continúo, porque aquí quien está viviendo esto soy yo,
Solo yo sabe que se siente, que no se siente, que si duermo, no duermo, que si como. Solo yo. Ustedes, agradezco que están haciendo el mayor esfuerzo por salvar el que le agradezco, pero la parte más fuerte la llevo yo. Cuando él me ve con esa forma agresiva, empieza a bajar los decibeles y entonces me responde, bueno, Francisco, bueno, tienes razón, y como le digo, ya nosotros se había hecho una parte de paciente médico, había un respeto también como persona, como ser humano, porque ya ellos habían visto de que yo le estaba poniendo un mundo, particularmente en las condiciones que estaba. Entonces me dice, bueno, Francisco, ven acá. Sí, tienes razón, pero nosotros hemos visto, Francisco, que tú has sido una persona muy fuerte. Tú has sido un paciente, Francisco. Nosotros estamos sorprendidos, todos los médicos estamos sorprendidos contigo. Porque para lo que tú estás viviendo, tú estás estable, emocional, psicológicamente, estás estable. Porque nosotros hemos tenido casos más leves. Y son personas que eso lo ha afectado psicológicamente, las personas que se quieren morir. Y sin embargo, tú eso te has mantenido. Nosotros hemos visto en ti que es verdad que tú eres una persona tienes bastante fortaleza. Pero bueno, permítenos tratar de salvar tu pierna, que es la única pierna que te queda. Es la única pierna que te queda, Francisco, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por salvar tu pierna. Ok, yo le digo, doctor, bueno, está bien. Ya que estamos conversando acá de esto de la pierna, le pregunto, ¿qué garantía me da, doctor, que las piernas me la vayan a salvar? Le pregunto yo al doctor. No, Francisco, no podemos darte garantía porque nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero no te podemos dar garantía. Un 50%, le digo yo, le digo yo al doctor. No, Francisco, no, un 50%, no podemos darte garantía. Vuelvo y repito, me dice, nosotros vamos a hacer lo posible. No sabemos cómo vaya a ser tu evolución, con qué nos vaya a salir mañana a futuro, no sabemos. Con qué nos vaya a salir la pierna tuya a futuro, no sé. ¿Verdad que eso es impredecible? Por supuesto que ahí le doy la razón, porque un 20%, doctor. No, Francisco, me dice, no. Un 5%. No, Francisco, me dice, no, wow. Cuando me dice no, entonces yo digo, wow. O sea que las esperanzas de que la pierna se salve son mínimas, doctor. ¿No? O sea, no hay nada, no hay mínimo. Dice Francisco, nosotros vamos a hacer lo posible por salvar tu pierna. Bueno, ok. Lo que necesitamos, me dice el doctor, de ti, que sigas con la fortaleza que vienes, con ese comportamiento que has traído durante estos 3 meses. Te necesitamos así para nosotros continuar haciendo nuestro trabajo, lo que nos corresponde, y tú con lo tuyo como lo vienes haciendo, que lo vienes haciendo bien. Le digo, bueno, doctor, vamos a hacer lo siguiente, le digo yo, como ya que usted a mí no me da ni un 5%, ni me da nada, ni un 1% de porcentaje de que mi pierna se me vaya a salvar, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir, por favor, que ni la fisiatra ni kinesiología me toque mi pierna hasta que usted no me diga que mi pierna se salvó. ¿Ok? Obvio, voy a aceptar las curas porque las curas son necesarias para la recuperación de la pierna, pero no voy a aceptar que me hagan más ejercicio hasta que mi pierna, usted no diga se me salvó mi pierna, porque ya con esta mala experiencia que viví con la pierna izquierda, en verdad que no la quiero vivir igual acá, porque cuando uno hace sacrificio, uno se sacrifica, como lo hice yo con mi pierna, toleré tanto dolor, es uno lo hace por una causa, ¿verdad? O porque uno puede esperar resultados. Y el resultado fue que de nada me sirvió toda esa tortura, esos sacrificios, tolerar tanto dolor, no me sirvió para nada. Entonces le voy a pedir, por favor, yo sí, ok, yo me mantengo tal cual como estoy, lo que es la parte psicológica, la parte de fortaleza, como en este caso como persona, pero mi pierna, no voy a aceptar ejercicio en mi pierna hasta que no se me cure. Me dijo, está bien, Francisco, como usted diga. Bueno, esas son mis condiciones, yo voy a seguir, porque yo quiero seguir viviendo, yo quiero salir de acá. ¿Cuándo? No sé, le digo, pero quiero salir de acá. Cuando yo le digo que esto ese día marcó un antes y un después, ellos tomaron series
de alternativa para salvar mi pierna. Empezaron a hacerme limpieza quirúrgica. Esa limpieza quirúrgica la hacían en quirófano. ¿En qué consistía la limpieza quirúrgica? La limpieza quirúrgica consistía en lo siguiente. Acá le muestro la pierna. No se la había mostrado. Así que mira. La limpieza quirúrgica, esto que ustedes ven acá, esto no estaba. El hueso estaba expuesto de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Acá, no sé si en la etapa 2, yo le decía que por acá, cuando en el momento de mi accidente, cuando me explotó toda la carne, se podía meter el dedo por acá, por debajo de la tibia, y sacarlo por este lado. Acá se podía sacar de este lado, porque esto estaba explotado, casi la parte de los gemelos casi que se quedó prendido de acá, de la piel de este lado, pero acá casi estaba separado del hueso. Por eso se podía meter el dedo por acá y sacarlo por acá. ¿En qué consistía lo que fue la limpieza quirúrgica? Eso se hacía en quirófano. Como esto no estaba, este hueso estaba expuesto acá. Yo de hecho me acostumbré a ver mi hueso. Estuvo expuesto allí como por 10 meses, creo. 10 meses, sí. 10 meses. Mi hueso estuvo expuesto por 10 meses. La limpieza quirúrgica consistía en que esto no se me fuera a cicatrizar. ¿Qué hacían en la limpieza quirúrgica en quirófano? Ellos me pasaban como especie de un cepillo quirúrgico. Para esto, cuando se estaba formando como la dermis, por decirlo de una forma, ellos esa dermis trataban de sacarla y que esto se mantuviera en vivo. ¿Para qué? Para que el tejido se fuera regenerando y cubriera el hueso lo mayor posible. ¿Ok? Ahí comenzó esa lucha. Bueno, aparte de que empezaron las limpiezas quirúrgicas para que se fuera regenerando el tejido, aparte de eso, como yo me mantenía horizontal, bueno, les cuento que yo no me había percatado de eso. La cintura, ya yo estaba tantos meses en posición horizontal, la cintura casi no articulaba. Ya comienzo a que la cama me la empiecen a inclinar un poco a poco. La cama la inclinaba 10 centímetros, 15 centímetros, y eso era horrible. Yo sentía que la cintura, no sé, la columna, no sé, se me iba a partir. Y eso yo toleraba, ¿qué le digo yo? Un minuto. Estaba totalmente en la articulación de la cintura, eso estaba casi que estaba, no, como ahí no había ejercicio, eso se estaba atrofiado. Sí, pero eso fue un trabajo poco a poco, yo mismo, o sea, poniéndole como quien dice corazón. Sube, no, baja, sube, así estaba, poco a poco. Y eso, bueno, eso me llevó como 2 meses, creo, 2 meses. Sentarme ya definitivamente, comer sentado. Cuando ya yo pude comer sentado, así sentado, 90 grados, para mí eso fue como un logro. Es como le decía anteriormente, o sea, dentro de todas esas cosas malas, eso para mí era positivo. El lograr sentarme para mí fue bueno, una emoción, volver a sentarme, comer sentado, ya no tenía que comer acostado. También les comento, o sea, eso fue ver todos los cambios que yo tuve después de eso. A los psicólogos y los psiquiatras, esta semana fueron 2 psicólogos, fue un psiquiatra. Van a la siguiente semana los mismos. Ok, perfecto. Pero después 2 semanas, 3 semanas, iban otros, totalmente desconocidos. No era que iba el psiquiatra como quien dice, está bien, el psicólogo, el psiquiatra que comenzaron con mi caso, no iban acompañados de unos pasantes, que me pareciera que era lo lógico, ¿no? Entonces, iban otros que me pareció, a mi parecer, me disculpan los psicólogos y los psiquiatras, yo con el respeto que ustedes se merecen, pero a mi parecer me pareció que era una mala práctica. ¿Por qué? ¿Por qué me pareció que era una mala práctica? Porque se supone que si hubo un psicólogo de un inicio, un psiquiatra de un inicio, donde van viviendo mi caso, lo llevan mi casa, van viviendo quizás los cambios que mi caso ha sufrido, mis comportamientos. O sea, se supone que uno va avanzando, ¿no? Va hacia adelante, va avanzando y ya se van tomando, como quien dice, de repente mi comportamiento, lo que vaya surgiendo en el camino, vamos buscándole, como quien dice, buscándole la solución.
Pero cuando veo que que no vinieron lo mismo la semana pasada, yo le digo, yo les dejé que se sentaran, pasaran, se presentaron, mucho gusto. Yo soy el psicólogo tal, yo soy el psiquiatra tal, 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 ok, tal, se sentaron. Nosotros venimos a ver tu caso. ¿Sabes qué pasa? Que no me gustaba que comenzaban a preguntarme nuevamente desde el inicio qué me había sucedido, cuándo me sucedió, qué me hicieron, qué no me hicieron. Cuando comenzaron por eso, yo le dije, ve doctor, y le dije al psiquiatra, ve, yo les voy a echar a ustedes, con todo el respeto que ustedes se merecen. Estoy totalmente de acuerdo que a veces necesitamos nosotros, le agradezco su atención, preocupación o estar pendiente de mi caso. Yo mejor que nadie sé lo que estoy viviendo. En segundo lugar, yo estoy a partir de hace unos días atrás, estoy pendiente, esto para mí es como, así mismo le dije con estas palabras, esto es como un libro que yo estoy leyendo y voy por la mitad del libro. Yo quiero avanzar. Yo ahora, le dije, estoy focalizado en mi recuperación de mi pierna, que se me salve mi pierna. Estamos trabajando junto con los médicos, trabajando en función que mi pierna se me salve. ¿Verdad? Ustedes cada vez que vienen alguien nuevo quieren que yo vuelva a regresar y contarles nuevamente todo lo que yo he vivido, lo que me han hecho cuando yo tengo acá una historia médica. Allí en el stand de enfermería está una historia médica que yo creo que el que quiera saber qué me han hecho desde el inicio, cómo me sucedió esto, qué fue lo que lo ocasionó, eso está allí en mi historia médica. El que quiera saber pueden ir a buscarla allí, solicitarla y ahí se saben todo la cirugía que me han hecho, cuando me la hicieron. Porque yo quiero avanzar. Y está bien, le digo yo, está bien que a veces necesitamos conversar con un profesional y mucho más de personas como en mi caso, ver la situación que está viendo. Pero eso sí, yo le voy a pedir por favor que cuando yo lo necesite conversar con alguno de ustedes, yo los llamo. Permítanme a mí que sea yo que los busque y los llame a ustedes. Pero ahora estoy concentrado en la recuperación de mi pierna. Ok, me escucharon, me dijeron está bien, perfecto, Francisco. Así va a ser. Bueno, después ellos iban a visitar a otros pacientes y pasaban por allá. Eso sí, cuando llegaban a la puerta me decían, hola Francisco, ¿cómo está? Pero eso sí, venimos en forma de visita. Como visitante, no como psicólogo ni como psiquiatra, sino a visitarte, a saludarte. Ah, sí, pase, adelante, ¿cómo está? ¿Cómo está, Francisco? Y yo, todo bien, gracias a Dios. La lucha aquí, esperando para la primera cirugía, para intentar tapar mi hueso y todas esas cosas. Ok, y así que esa relación así quedó esa relación desde allí, quedó así hasta que me fui de allí y me dieron el alta. Además, la persona que estaba allí acompañándome se había internado desde que a mí me ingresaron al hospital. Ella tampoco se había movilizado de ahí ni siquiera a su casa. Entonces también le dije, bueno, ya es hora de que retomes tus actividades, la vida continúa. Yo me quedaré acá en el lugar luchando contra la salvación de mi pierna. Y a partir de allí, comenzaron a rotarse los turnos de las personas que me acompañaban. Eso sí, nunca estuve solo. Siempre tuve una persona particular allí a mi lado, noche y día. Pero cada quien entre la que tenía actividades que tenían que retomar. Además, pedí permiso para traer un televisor. Traje un VHS, era un aparato para ver películas para aquel entonces. Mandé a traer mi teléfono celular para tener por lo menos comunicación con la parte externa. Y no me había cortado, durante todos esos meses no me había cortado el pelo. Así que mandé a comprar una máquina para que me corté el pelo. Es decir que esto, por ello le dije anteriormente que eso marcó un antes y un después, porque allí fue mi cambio total, mi cambio de actitud. Allí comenzó, como quien dice, en esa etapa comenzó un episodio más de esta etapa, con miras de salvar mi pierna y sin saber qué tiempo iba a tardar eso.
Así que bueno, ahí que comenzó este cambio de actitud y ahora prepararme psicológicamente para lo que conversaba con Dios. Y recuerdo que le dije, bueno, Dios, en ti confío, de ahora en adelante quedo en tus manos para que mi pierna se me salve, que ese era el objetivo que venía de ahora en adelante. Y bueno, y dije, como yo soy católico, y lo dije en pensamiento, bueno, ahora estoy con Dios, yo con Dios, ¿quién contra mí? Sabes que con el cambio de actitud que tuve, vino consigo la regulación del reloj biológico. Es decir, podía dormir, ya comencé a dormir en la noche normalmente y pararme en la mañana a la hora que correspondía. También, como yo estaba en la última habitación, y esa habitación era para 2 personas, pero ya desde hace un tiempo ya los doctores no estaban metiendo pacientes conmigo allí. ¿Por qué? Porque una forma de evitar que yo pudiera pescar una bacteria que tuvieran esos pacientes que recién llegaban quemados, lo hacían cuando no había una cama disponible o en otras habitaciones, lo hacía, y eso lo hacía por 3 días, 4 días, cuando mucho. Y ellos me decían, Francisco, lo vamos a dejar acá por varios días, cuando se desocupe una habitación te lo sacamos. Y entonces el mayor tiempo yo la pasaba solo allí, ya era una habitación, se había convertido como privada prácticamente. Pero también yo comencé a dejar la puerta abierta, como le dije en la parte anterior, había un paraván, y era que mantenía un poco de privacidad hacia la cama, pero yo empecé a dejar la puerta abierta. Los familiares de los pacientes de las habitaciones al lado, para mí, que sabían mis condiciones, no sé de qué forma se enteraron, pero se morían de la curiosidad por verme, entrar a mirarme, no sé, a conversar conmigo. De hecho, cuando yo comienzo a dejar la puerta abierta, estaban parados en la puerta buscándole conversación a la persona que estaba conmigo. En este caso, Alberto se llama la persona que estaba conmigo, que fue, lo menciono porque él fue la persona que mayor tiempo estuvo conmigo allí. Y en verdad que Juan Bus, él era como quien dice mi fiel compañero que estuvo allí mayor tiempo. Entonces, como él era un adolescente en ese entonces, tenía como, creo yo, como 17 años Alberto, las personas buscaban, los familiares de los pacientes que estaban allí, buscaban de hacer amistad con él para mediante él llegar a mí. Y bueno, y así se logró. Verá que fue positivo el yo haberle empezado a dejar la puerta abierta, que las personas, los familiares de los pacientes que estaban al lado se acercaran, porque empecé a hacer amistad. De hecho, gracias a eso también sucedió que uno de esos familiares de pacientes, yo alcancé a escuchar un día una voz de una persona, y cuando la escuché yo la conocí y le dije a Alberto, hazme el favor, llama a esa persona que está hablando allí, él se llama fulano de tal. Y Alberto fue, y cuando, bueno, él no sabía, él tenía, primero que teníamos tiempo que no nos veíamos, y él no sabía nada que yo tenía ese accidente. Se sorprendido cuando él entró a la habitación y me vio en esas condiciones, verdad que sorprendido. De hecho, a partir de allí estaba su pareja allí, la llamó, me la presentó y más o menos le di un pequeño resumen de quién era yo, y bueno, y a partir de allí su pareja, que es mi amiga Maybe, como dice Maybe, no te puedo olvidar, mi amiga Maybe. Bueno, de ahí empezó una amistad muy muy buena. Verdad que más adelante ella iba a ser, como quien dice, esa amistad iba a servir de enlace para mi continuación, pero más adelante le cuento esos detalles.
pero todo no fue positivo con las amistades que comencé a hacer con los familiares de pacientes mediante Alberto, que lo usaban de enlace. Y bueno, yo permitía que entraran y no saludarlos y eso, y conversar con ellos. Por permitir hacer amistad con los familiares de otros pacientes, fue la primera vez que viví esa situación de imprudencia con un familiar de un paciente. Ya él tenía como 3 semanas iba todos los fines de semana a visitar a su familiar y cada vez que iba, pasaba por allá, me saludaba, se sentaba a conversar conmigo un rato. Era un joven, en ese entonces yo tenía 29 años, él tendría 22 años, algo así. Y entonces, pero pareciera que estaba como atarugado, o sea, eso tenía que decirlo, sí o sí, porque si no, yo creo que iba a morir si no lo decía. En la tercera visita, él está conversando conmigo y yo solo, la persona que me acompaña salió en ese momento para caminar por allí a distraerse. Entonces él me dice a mí, después que tiene rato conmigo allí conversando, me dice, ¿sabes que te voy a decir algo, no? Y yo, ok, yo lo escucho. ¿Sabes que yo tengo un amigo, me dice él, que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas, o sea, es decir, quedó parapléjico? Tuvo problemas de la médula, espinal, y la mujer no lo dejó. Él quedó en silla de ruedas, ahora no sé, una persona no es como antes. Entonces, ¿sabes qué? Él me dice, imagínate tú que perdiste los 2 brazos, o sea, ya tú no sirves para nada. Pero imagínate, si aquí al amigo ese que yo conozco, nada más lo que hizo fue que en silla de ruedas y tiene sus 2 brazos y todo, y la mujer lo dejó, ya tú no sirves para nada, tú no vas a poder hacer nada. Yo me lo quedo mirando y le digo, hazme el favor de me sales de acá, le digo yo, ¿no? Hazme el favor de me sales de la habitación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué? Porque aquí el que no sirve eres tú, le digo yo. Aquí quien no sirve eres tú. Si yo, imagínate que yo pensara como piensas tú. Así que por favor, te me sales. Bueno, así que eso fue mi primer acto. Claro, eso fue el primero de tantos de actos que yo viví de imprudencia, ¿no? De las personas a veces imprudentes que no se miden para las cosas. Bueno, le dije sal de mi habitación porque, bueno, los motivos ya más que obvio, ¿no? Y bueno, por supuesto que esa persona no fue más para allá, pero eso fue mi primer acto. Bueno, ya listo para comenzar el primer intento de salvar mi pierna. Los doctores me mandaron a hacer el primer intento, me mandaron a hacer un gammagrama óseo. ¿Por qué el gammagrama óseo? ¿Por qué? Porque yo tuve una osteomielitis, porque el hueso lo tuve mucho tiempo expuesto. La osteomielitis es una infección en el hueso. Eso trajo como consecuencia tanto tiempo de exposición. Ellos de hecho tuvieron que rasparme el hueso un poco. Eso se hizo en quirófano, obvio. Entonces ellos me mandaron para hacer antes de comenzar con la cirugía. Me mandaron para hacer cualquier descarte de cualquier situación que hubiese por allí y que no fuera a molestar lo que es la cirugía. Me mandaron a hacer el gammagrama óseo y me mandaron a hacer una arteriografía para ver la condición de la arteria, de las partes de la irrigación, que todo estuviera bien. Bueno, después de como casi 4 meses sin ver la calle, solo me estaba acostumbrado a ver las 4 paredes de la habitación y las paredes de quirófano, porque mi entrada a quirófano en total fueron 13 veces, ¿ok? Fueron 13 veces entre amputaciones, limpieza quirúrgica. Una de las cirugías la rechazó el hueso, la pierna. Eso me lo retiraron de allí también en quirófano. Ya listo para comenzar, voy a tratar de utilizar los términos que utilizaron los médicos en aquel entonces cuando se comenzó con el primer intento para salvar mi pierna. Porque yo preguntaba todo, quería saber por supuesto todo lo que iban a hacer y para yo estar pendiente. Le muestro. Luego que cicatrizan la cirugía, lo que es mi muñón, luego de la amputación, ¿verdad? Ellos esperaron que cicatrizaran. El primer intento, ellos lo llamaron un colgajo microvascular. ¿En qué consistía el colgajo microvascular? Le muestro. Acá,
en el muñón, acá hay una cicatriz, aquí hay una cicatriz. ¿Qué hicieron ellos? Extrajeron músculo interno, abrieron acá del muñón, extrajeron músculo interno de acá y para tratar de cubrir el hueso, la parte que estaba expuesta. ¿Ok? Eso fue la primera. Esa cirugía duró en quirófano un aproximado como de 7 horas. De hecho, hubo preocupación porque pensaban que yo me había muerto. Las personas que estaban allí fuera pensaban que yo había muerto y los médicos salían, volvían a entrar, volvían a salir, volvían a entrar. Entonces le decían, los calmaban, que se quedaran tranquilos. Él estaba bien, lo que pasa es que se había complicado porque la cirugía era un poquito incómodo. Y le muestro, ellos extrajeron de acá el músculo y de acá, aquí, esto que me ve acá, ellos cortaron la piel, la epidermis, con la epidermis la llevaron de acá para cubrir lo que era el músculo interno que habían sacado ellos. Esto que ellos hicieron esto fue mi primer intento. Los médicos me explicaron que tuvieron que volver a poner anestesia. De hecho, cuando yo salí de allí, que estaba en sala de recuperación, que ya abrí los ojos, eso fue abriendo los ojos y estaba con ganas de vomitar. Por supuesto no vomitaba nada porque no había comido yo estaba en ayuna y no había comido nada. Y eso era vomitar, pero el vómito me lo producía, era el malestar, repugnaba la anestesia. Yo sentía que la anestesia me salía hasta por los ojos. O el olor me desagradaba y me producía ganas de vomitar. Por tantas horas que estuve en quirófano y el doctor me dijo, no, Francisco, tuvimos que ponerte nuevamente porque ya yo estaba como que dice despertándome y eso, ellos no pensaban que iban a durar tanto. Yo les pregunté por qué duró tanto esas operaciones, porque ellos la llamaron corgajo microvascular, porque me dieron una pequeña explicación donde yo me imagino que intentaron como unir vasitos sanguíneos a los de la pierna para que hubiese irrigación. Yo me imagino que eso fue lo que ellos intentaron hacer y me imagino que estos son vasos demasiado muy pequeños que creo yo que habría que verlo microscópicamente. Y entonces por eso fue el motivo que tardó tanto esa operación. Se hizo la operación, al día siguiente los doctores estaban pendientes de mirar mi pierna cómo había amanecido, porque ya yo en sala de cura no iba porque las curas me las hacían allí, en la cama, porque no era algo muy sencillo hacer la cura, porque se supone que ese músculo que trajeron para cubrir el hueso, se suponía que eso si se adhería en ese momento, no era rechazado por mi pierna, todo iba bien, iba a ser un éxito. Pero ya como a los 5 días, creo yo, 5 o 6 días, claro que yo estaba pendiente cuando los médicos sacaban el vendaje para mirar lo que es la operación, cómo iba, yo estaba pendiente, pero ya yo no estaba viendo eso como no tenía buena pinta, ¿no? Y de hecho yo se lo comenté a ellos, doctor, yo lo veo eso muy bien, ¿qué tal? ¿Qué opina usted? No, ellos no me decían nada. Bueno, Francisco, pero unos días más, vamos a ver, me decían ellos. Como los 10 días creo, más o menos, ya a ellos no les quedó de otra, ya yo como que estaba casi seguro de que eso no había tenido éxito, esa operación. Y bueno, como a los 10 días sí me dieron, no, Francisco, que va, no, se rechazó, no sé, no hubo buena irrigación, que me imagino que fue el mayor motivo, ¿no? Por la falta de irrigación, que eso se descompuso. De hecho, eso se descompuso, ya se estaba descomponiendo el músculo eso que me habían sacado de acá, de la pierna. Bueno, como a los 15 días, 12, 15 días de eso, tuvieron que otra vez que tuve que ingresar al quirófano para retirarme ese músculo que ya estaba empezando a descomponerse. Y había que retirarlo para no correr el riesgo que me fuera a infectar la piel, entonces las cosas se fueran a complicar más. Y así se hizo, me llevaron al quirófano nuevamente, se retiró, se hizo una limpieza allí y buscar la forma que el tejido se siguiera regenerando. A ver qué posibilidades había de cubrir un poco más el hueso. Bueno, ese fue el primer intento fallido.
Así que bueno, se esperó uno, como el médico, bueno, vamos a esperar a Francisco que, como que dice, se recupere el trauma, mis cicatrices cerraran de acá del muñón, donde extrajeron los músculos, para hacer un segundo intento. Yo me mantenía ahí tranquilo, ya más relajado, porque ya no había tanto dolor en las piernas, no me estaban haciendo los ejercicios, y en verdad que eso me ayudaba muchísimo, ya tenía yo otra actitud. De hecho, en esos días me trajeron mi primera silla de ruedas. Qué misterio había para meter la silla de ruedas a la habitación donde yo estaba. Esta la tenían afuera en el pasillo, y entonces se veían, se miraban uno a los otros, quién la va a meter, quién no. Yo cuando veo algo extraño, sabía algo extraño, ¿qué es lo que está pasando? No me agradó mucho, porque yo sabía que yo tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Y tuve que decirle qué es lo que está pasando, dígame qué sucede. No, Francisco, en estos momentos veo que medio asoma la silla de ruedas, no lo hicieron sin intención, y yo la vi la silla de ruedas. Digo, ese es el misterio de ustedes, le digo yo, por favor, le digo, si eso es lo que me va a acompañar ahora para toda mi vida, es la que me va a llevar, me va a trasladar de un lugar a otro, y ustedes van a estar con ese misterio, no, otra vez pásela. Lo contrario, eso déjame que tengan allí, que yo voy a buscar la forma de cómo empezar a bajarme en la silla, porque ya yo estaba, como le dije, ya me podía sentar en ese entonces ya 90 grados, y bueno, y esta amiga, la amiga Maybe, siempre me iba a visitar. Cada vez que iba a visitar a sus familiares, ella siempre también pasaba, no dejaba de pasar por allá, llevarme cosas, llevarme una fruta, y siempre estaba conversando conmigo allí. De hecho, a los días que estaba yo en espera de un segundo intento, le dije a Alberto, y la llamé, por cierto, a mi amiga Mayo, y le digo a Alberto, yo me quiero bajar de la silla. Es la primera vez, primera vez que me iba a bajar de la cama, porque no tenía silla de ruedas anteriormente, pero ya ahí me iba a bajar la primera vez. Y le dije a Alberto que la llamara a mi amiga para que la ayudara a bajarme. Entonces entre los dos me ayudaron a bajarme, y primera vez que salgo de ahí, de esa habitación, luego de ya ahí tenía ya como 5 meses y pico, 6 meses. Salgo, y es que llego al stand de enfermería. Las enfermeras se quedaron sorprendidas cuando me vieron, o sea, eso, de alegría, por supuesto. Se alegraron verme allí, y bueno, y además yo tenía mucha fe, y ya como yo estaba como mirando ya que se acercaba pronto la salida de allí, ¿no? Eso era el optimismo que mantenía. Fue tanto así, mandé a hacer todos los trámites para una ortopédica, o una prótesis de pierna. Y creyendo que luego que me salvaran mi pierna, que hicieran la cirugía de mi pierna, y yo me iba a poder salir de allí con mi pierna ortopédica puesta. Pensaba yo que era así tan fácil, o así de sencillo, pensaba yo. De hecho, la prótesis yo la tuve como a los 8 meses, ya la ortopédica yo la tenía, estaba paga, porque yo estoy creyendo que yo iba a salir de ahí. Cuando me dieran el alta, yo iba a salir con mi pierna y todo, y ahí, en serio, para que vea el optimismo que yo tenía, pero no fue así. Bueno, pasaron los meses, pasaron como aproximadamente, creo que ya iba, luego que de este primer intento pasaron 2 meses y medio, casi 3 meses. El doctor me dice, bueno, Francisco, vamos a hacer el segundo intento para salvar tu pierna, pero ahora lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a hacerlo, ellos lo llamaron un colgajo tubular. ¿En qué consiste el colgajo tubular? ¿En qué consistía el colgajo tubular? Ve lo que ellos me hicieron. Esto me lo hicieron en una sala de cura. Eso fue con anestesia local. Ellos rebanaron, así literalmente, rebanaron este muslo. Sacaron, como decía, una tajada acá, completo. De hecho, el día que esto lo hicieron con anestesia local, cuando estaban cortándome esto, había una parte que quedó sin anestesia. Bueno, imagínense el grito que pegué yo cuando me cortaron con el bisturí ahí donde no había anestesia. Horrible. Entonces tuvieron que poner más anestesia en esa parte para continuar. Me rebanaron todo esto hasta acá. Aquí pueden ver que hicieron, eso sí, nunca desprendieron de acá, hicieron una rebanada
y sin desprender de acá. ¿Qué hicieron ellos? Luego que hicieron la rebanada, regresaron, levantaron todo esto y acá abajo colocaron como especie de una malla, y volvieron a traer nuevamente la rebanada. Aquí nunca se desprendió de acá, la volvieron a poner en su lugar con una malla y esa malla que le digo estaba de por medio, de entre mi pierna del muslo y la rebanada. Es decir, y hicieron unos puntos de sutura, pero unos puntos de sutura como solo era para aguantar esta rebanada de allí, y la malla era para que esta rebanada no se fuera a adherir a mi pierna nuevamente. Entonces esa era la intención de la malla, mantener separado esta rebanada de mi pierna. ¿Por qué? Porque ellos en 15 días, 20 días, esta rebanada, ellos la iban a rotar sin desprenderse nunca de acá y llevarla allá. Es decir, ellos no la desprenden de acá porque era la intención era que esto estuviese prendido de acá para que hubiese irrigación en la parte que iban a rotar y le iban a colocar acá para tapar el hueso. ¿Ok? Entonces por eso es que ellos le colocan la malla dando tiempo, 15 días, o 20 días aproximadamente, no recuerdo bien, pero ellos lo que querían que la parte de mis muslos cicatrizara un poco para que cuando ellos esto lo fueran a rotar, el muslo ya fuera cicatrizando, lo que es la rebanada de mi muslo. Ok, luego que hicieron eso, me regresan a mi cama, me pusieron los puntos de sutura, todo eso me lo vendaron. Y almorcé tranquilo, mi almuerzo, pero como después de la 1, 2 de la tarde, más o menos 3 de la tarde, yo empiezo a sentirme mal. Siento como a desvanecerme. Y como yo estoy acostado y estoy arropado, con mi sábana, como estoy arropado, pero en esto siento como una humedad acá abajo en mi pierna. Y le digo a Alberto, que es la persona que está conmigo allí, le digo: Alberto, levántame la sábana. Cuando Alberto me levanta la sábana, acá yo tenía una laguna de sangre. Toda la cama, la sábana empapada en sangre, y bueno, había un pozo de sangre. Y yo me estaba sintiendo ya que me estaba dando sueño, me estaba quedando dormido. Bueno, eso fue un corre que llamaron al enfermero. Eso fue, enseguida me pusieron una solución, un ring para hidratarme, mientras que iban a banco de sangre y buscaban para transfundirme. Porque no me duermas, no te duermas, Francisco, no te duermas ya. Yo estaba ya casi dormido. Y yo sí, porque me está dando sueño, antes de darme cuenta de eso, ¿y qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Me estaba desvaneciendo. Y entonces, bueno, no te duermas, y todo el mundo me daba palmaditas en la cara: no te duermas, Francisco. Bueno, eso fue un momento de angustiante, de emergencia. Y el problema, entonces, otro problema es que el tipo de sangre mío es complicado. El mío es AB negativo. Yo soy mi sangre le sirve a casi todos, pero la mía, para mí, no toda la sangre me sirve a mí. O sea, no es compatible. Bueno, me transfundieron como dos o tres, creo que 3, sí. Por supuesto, me transfundían una, y de eso, cada bolsa de esa de sangre son 500 mililitros, creo. Esperaba un tiempo determinado, me colocaban la otra, después así esperaba un tiempo y pusieron la otra. Creo como 3 bolsas de esa de sangre me pusieron. O sea que un poco más me quedo dormido, y si no me doy cuenta. Simplemente se hubiesen dado cuenta cuando me hubiesen buscado llamarme, o que yo no me ven, que yo no me despierto, y me vuelvo nuevamente a quirófano. Ya el quirófano para mí se había hecho, como le dije anteriormente, fueron 13 veces que ingresé a quirófano. Ya se había hecho como una costumbre, ya no hacía falta de tomar pastillas para relajarme, lo contrario, ingresaba a quirófano hablando con los médicos, y ya los médicos: ya, Francisco, se acabó la conferencia, la charla. Me colocaban la mascarilla y me quedaba dormido. O sea, ya era como para mí algo muy natural, ingresar a quirófano como si nada. Bueno, me hicieron, eso sí, esta cirugía no duró tanto tiempo como el primer intento, que sí, el primer intento duró tanto tiempo porque ya los motivos por el cual le dije, acá fue algo más rápido. Lo que hicieron fue llevarla al lugar, suturarla y ya. Luego que eso me quedó el muslo me quedó la carne allí viva, no, porque allí no me pusieron
con la malla puesta, solo con la malla, para que fuera cicatrizando eso, y luego, pero eso sí, esa malla luego la retiraron, no me la dejaron allí. Bueno, les comento que yo pendiente, como en la primer intento, estuve pendiente también de que cómo iba el proceso de cada vez que me destapaban el vendaje para la cura, iba mirando. En este segundo intento se pudo ver más rápido que mi pierna la había rechazado, porque esta se estaba poniendo como negra. Yo le dije a los 5 días, doctor, esto no lo veo bien. Fue tanto así que como a los 10 días, ya eso estaba negro, olía mar. Ya eso estaba descompuesto. La parte de allá, no toda, sino la parte, por lo menos ya una gran parte de lo que habían puesto se había puesto ya, estaba descompuesto. Verdad que no podía comer porque tenía eso allí, ese olor era fastidioso. Y sabes que la piel de nosotros los humanos, el hedor es fuertísimo cuando se descompone. Y fue tanto así que yo le dije, se estaba acercando un fin de semana, y yo le digo, doctor, no, yo no tolero ya eso y ya casi no puedo comer. Así que por favor, yo quiero que usted me retire eso porque yo no puedo, no puedo ni comer ya, el hedor es demasiado fuerte. Pero Francisco, los quirófanos no tengo tan ocupados, los quirófanos están ocupados, y eso hay que hacerlo en quirófano. Le dije, no doctor, no, yo no quiero, hágame eso en la sala de cura, así como usted me hizo lo otro en la sala de cura, hágame eso también allí. Porque yo fin de semana no aguanto eso, no tolero eso, todo lo que vi todos estos días, 3 días más no tolero eso, le digo, 3 días no lo tolero. Entonces, Francisco, sí doctor, haga lo que no lo tolero, le estoy diciendo sincero, no lo tolero. Ya yo no puedo comer, eso se me hace incómodo comer ya con eso allí. Bueno, y fue así, lo hicimos eso, el doctor, bueno, Francisco, está bien. Entonces me llevaron a una sala de cura, no como los quirófanos, el quirófano para esos días estaba ocupado ya. Entonces me retiraron eso. Como no se descompuso toda la piel, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá, fue lo poco de todo este muslo, de toda esta rebanada que habían sacado de acá. Lo único que quedó bueno, que se salvó, por decirlo de una forma, fue esto, ¿ves? Esto me lo regresaron de acá para acá, obvio. Lo que estaba ya necroso, eso lo sacaron y quedó nada más solo esto. Este pedazo lo volvieron a traer acá y lo suturaron acá. Por eso es que usted ve, esta pierna me quedó así. Bueno, ok, después de eso nuevamente a mi habitación a recuperarme. Aquí la recuperación fue un poco más, tardía porque, como le dije, como me habían sacado esa rebanada de la piel del muslo, por supuesto que eso llevó más tiempo cicatrizar, bastante tiempo. Fue tanto así que ya iba por los 10 meses. Entre los intervalos del primer intento al otro fueron como de 3 meses, después el otro también 3 meses. Sí, ya iba más o menos como por los 10, 11 meses más o menos allí. Mientras esos días no pude bajarme de la cama. Pero, ¿sabes una cosa? Que a medida que iban pasando todos esos meses, estamos hablando de que ya iban como 6, 7 meses, la rodilla no tenía ningún movimiento. O sea, como yo había hablado con el médico que no me la tocara hasta que mi pierna no se me salvara, ya iba unos cuantos meses sin la rodilla tener ningún tipo de articulación. Y por supuesto que eso me sentía bien porque no me dolía ya prácticamente, no. Yo recuerdo que en mis noches de insomnio, sabes que una de las cosas que yo le preguntaba, oh Dios, ¿cuándo va a ser el día que yo amanezca y pueda moverme tranquilamente sin que no me dura nada, pueda ponerme de un lado, pueda hacia este lado, pueda bajarme a la cama sin dolor? Eso yo decía, Dios mío, cuando eso se da para mí va a ser un día de felicidad. ¿Verdad que yo sí añoraba ese día? Bueno, siguieron pasando los meses. Llegó el momento que ya estaba como quien dice recuperado de las heridas. Llegaron los doctores y me dicen, bueno, Francisco, vamos a hacer el tercer intento. Eso sí me dijeron ellos, Francisco, este es el tercero y el último. Entonces me dice, Francisco, si este tercero la pierna lo rechaza, lamentándolo mucho, te vamos a tener que amputar la pierna. Y como yo lo había dicho, recuerda, yo le había dicho a ellos que fueran claros conmigo y que yo quería ser el primero en saber las cosas que me fueran a hacer. Entonces ellos me hablaron claro.
Le digo, así, así, doctor, así, sí, 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 no hay otra alternativa, le pregunto. Me dice, no, Francisco, no. No, porque ya el hueso estaba mucho tiempo expuesto, ya tuviste ahí una osteomielitis y ese hueso no puede estar así expuesto. Es peor, se puede complicar como pasó con el otro y entonces va a ser peor. Así que vamos a intentar, vamos a hacer este tercer intento y eso sí, lo vamos a hacer de los gemelos, vamos a hacer un colgado de los gemelos, me dicen ellos. ¿En qué consiste eso, doctor? Me dicen, bueno, vamos a extraer de acá los gemelos, aquí, este músculo de acá interno, y vamos a tratar sin desprenderlo de los gemelos, sacar los músculos de acá y lo trajeron para acá, sin desprenderse, no nada, o sea, diferente a lo que hicieron en el primer intento, que fue un músculo desprendido del lugar y llevado a otro lugar. Acá no, acá lo iban a sacar de abajo y lo iban a traer para acá y lo iban a suturar. Y bueno, entonces yo lo que le dije fue, bueno, doctor, lo que Dios quiera, le dije yo. Si este era el tercer intento que se iba a hacer y si no funcionaba, lo rechazaba mi pierna, me iban a amputar la pierna. Y le digo, bueno, Diosito, bueno, Dios, estoy en tus manos y lo que Dios quiera, así será. Bueno, me hicieron esto, sacaron de acá y extrajeron eso para acá. Esto que ustedes ven acá, esta piel, por supuesto, como era músculo interno, no tenía epidermis. Esta me la sacaron ellos de acá. De acá. Esta piel, me extrajeron piel de acá para ponérsela acá, para poder cubrir lo que es el músculo que yo estaba sacando internamente. De hecho, yo me toco acá y siento como si me estuviera tocando acá, debajo, en los gemelos, porque como estos músculos es de aquí, es de acá abajo, yo me toco aquí y yo siento acá abajo, para que usted vea lo que son las cosas, ¿no? Porque como esto es de abajo y esto, yo siento como si estuviera tocándome los gemelos. Bueno, y se hizo esta cirugía, tampoco tardó mucho, no fue también más rápido que la primera, o más o menos como los 8 días. Yo estaba viendo diferente a las dos anteriores. Yo solo era que manifestaba que iba bien, yo solo manifestaba yo. Y con ellos, pero ellos no me decían, sí, Francisco va bien, no me decían nada. Yo decía, Francisco, ellos lo que me decían siempre, vamos a esperar, pero era tanto como que dice la fe que yo tenía, me encomendé a Dios y dejé en manos de Dios que, o sea, este último intento, y ya sabían las consecuencias, si este era rechazado, a la pierna me la iban a amputar. Y entonces, bueno, y los doctores, para decirme que sí, allá había, como quien dice, había sido un éxito esta operación, pasaron como 20 días, más o menos, 20 días o más, porque aún ellos estaban como quien dice, con el temor, ¿no? El temor que no fuera a suceder nada y fuera a surgir algo raro allí y fuera esto, la alegría, como quien dice, se fuera a acabar, ¿no? Tanto la mía como la de ellos, porque ellos no la manifestaban, yo sí la manifestaba, pero yo me imagino que por dentro estarían viviéndola, porque ya 3 intentos y por supuesto yo creo que para cualquier médico es una parte, una alegría, una satisfacción para ellos. Primero que mi caso era complicado y por eso ellos le pusieron un mundo a mi caso. Y el salvar esa pierna para mí, para ellos era como un reto, ¿no? Un reto, y ya particularmente que ya me habían amputado la otra, o sea, en los brazos sí, porque los brazos, como se lo dije al comienzo, era imposible salvarlo, ya se había tardado muchos días y había que amputarlo sí o sí, por la gangrena. Pero la pierna, yo me imagino que ellos son como satisfacciones para ellos profesionalmente, ¿no? Y para salvar mi pierna, eso pasó como 11 meses y mi rodilla no se había articulado. Mi rodilla estaba inmóvil. Cuando ya eso sucede, que ya ellos me dicen mi pierna se salvó, ya la rodilla estaba atrofiada. Hacer articular era mediante una cirugía, una operación. Lo de la rodilla, ellos me dijeron, bueno, Francisco, tú más adelante, si quieres, bueno, busca la forma, o si quieres operar la rodilla para que te articule. Y le cuento que luego que yo salgo, yo hice el intento para operarme la rodilla, pero quiero hacer este paréntesis de mi rodilla acá para comentarles que yo hice el intento luego de haber salido de allí, operarme la rodilla, y me dijeron, fueron muy claros, sí te la puedes operar. La rodilla tuya, mi rodilla, hay que sacarla, o sea, es decir, mi rótula, mi rodilla natural, extraerla, porque ya era un solo hueso.
y a mí se me iba a colocar allí una prótesis de rodilla. ¿Qué me dijeron ellos? Francisco, una prótesis de rodilla, el tiempo que dura son 15 años, creo, si no hay ningún problema. Pero hay casos que también la rechazan, un paciente la puede rechazar, puede durarte 1 año, 2 años, la rechaza por X motivo. Pero si eso sucede, Francisco, tenemos que sacarte esa rodilla y te amputamos las piernas, o la pierna te va a quedar como si fuera un títere. ¡Wow! Así me lo dijeron de fácil. Bueno, aunque yo también pedí que me hicieran franco, que yo quiero saber cuáles son las posibilidades y si eso es factible o no, y dígame todo. Y yo lo que dije fue, bueno, si voy a aprender a vivir sin mis 2 brazos, o yo aprenderé a vivir con mi pierna en extensión, no digo yo, porque por lo menos me sirve para algo. Y de hecho sí me sirve, me ayuda muchísimo. Llegó el día que yo estoy creyendo que me voy listo como le dije, a la calle ya, a vivir mi vida de esta forma y a ver cómo que voy a hacer, de qué forma voy a hacerlo. Los médicos me dicen, bueno, Francisco, no me dijeron el día, me dijeron, ya tú estás, Francisco, ya te falta poco para que te den de alta. Ya la pierna, había cicatrizado todo, donde me sacaron la piel, todo ya había cicatrizado, ya en total, ahí se hacía 1 año y 2 meses. Me dicen, bueno, Francisco, ya las heridas están cicatrizando, no te falta mucho para que te den de alta. Pero, de aquí, Francisco, usted tiene que salir directamente a un centro de rehabilitación. Yo, wow, ¿cómo así? Me dice, sí, tú tienes que ahora rehabilitarte, tú tienes que aprender a vivir, hacer cosas, hacer un poco lo que más que puedas independiente, Francisco, para que puedas adaptar a tus nuevas condiciones. Allí te van a enseñar cosas, a ser un poco más independiente, te van a enseñar a enfrentar esta nueva realidad en estas condiciones. Yo, wow, yo me quedé así, yo digo, como que dice, se me acabó el encanto, ¿no? Se me acabó el encanto, porque yo juraba que yo iba allá para una casa, no sé, ya, listo, se acabó ese ambiente hospitalario. Entonces me dicen, no, entonces me dan el alta. Yo le digo, bueno, ya que tengo que ir por supuesto que ya las personas estaban conscientes de que tenía que buscar un centro de rehabilitación para llevarme de allí, salir de allí y no ir a ese centro, llevarme a ese centro. Bueno, lo que dije, bueno, doctor, me dieron el alta hoy, dame hasta mañana, mientras que buscan el centro, lo están buscando para todos nosotros, eso era algo nuevo, no conocíamos los centros de rehabilitación, a cuál teníamos que ir, o sea, se empezaba como quien dice a buscar eso. Y ya a mi amiga Maimi le habían dado el alta a su familiar y ya no estaba allí. Yo prácticamente me fui sin avisarle nada a nadie se enteró de que yo me habían dado el alta al siguiente día. 3 de la tarde, 2 de la tarde salí yo de ahí. Bueno, me despedí de las personas que estaban allí, de las enfermeras que estaban allí, los médicos que estaban allí. Bueno, me despedí de ellos, me dieron, Francisco, mucha suerte. Bueno, y ahí a continuar. Cuando llegamos al centro de rehabilitación, yo estaba acostumbrado a estar allí en una habitación prácticamente privada ya. Esa estaba privada porque ya yo tenía muchos meses ya solo en esa habitación. Les comento que conmigo iban 3 personas más, entre ellas Alberto. Cuando llegamos a ese centro, me ingresaron, me tomaron mis datos, me hicieron como el empadronamiento para ingresarme. Cuando me llevan se supone que cuando está en la habitación, bueno, me indican y vamos los 4. Obvio, a mí me llevan en mi silla porque la silla que yo tenía no era motorizada, era una silla muy común. Cuando entramos al lugar donde estaban las habitaciones, nos quedamos todos así en shock. Todos nos quedamos así de verdad, o sea, le digo, esto no es broma, no es juego. Nosotros llegamos como lo que iba a ser la habitación, nos paramos, entramos a la puerta cuando vimos una puerta bien grande y nos entramos e ingresamos los 4 y nos quedamos así. Eso fue ingresando a la puerta y nos quedamos así, en shock. Cuando abrimos la puerta, eso era como especie de
un galpón, algo así. Habían camas, no sé, 20 camas, no sé, 30 camas así, 30 camas, y todas las personas estaban en silla de ruedas. Y lo que hacíamos era, nos quedamos mirando la cara unos al otro, sin emitir ninguna palabra. Bueno, yo quedamos en shock, así yo decía, Dios mío, ahora que me toca enfrentar, o esto me toca enfrentarlo. Cuando yo creí, antes que me dieran el alta, creí que ya las cosas estaban finalizando, y yo, no, ahora es que esto continúa. ¿Verdad que no? Y no, como le dije, no fue para mí solo. O sea, fue para todos, porque todos estábamos acostumbrados ya, estaba yo en una habitación prácticamente yo solo, y esto... yo porque no sabía, ellos fueron los que hicieron buscar el centro, se comunicaron a donde me iban a llevar, yo no sabía, y ellos por supuesto que sí, no sabían tampoco que se iban a encontrar con eso. Eso era un galpón donde había como 30 personas en silla de ruedas, donde prácticamente no había privacidad allí, una cama o sea, casi al lado de la otra, y por supuesto con una separación considerable, porque ya era un área de personas con silla de ruedas, pero no había privacidad. O sea, no había esa privacidad que quizás yo tenía de donde yo venía y donde ellos ya sabían, y todo la vivíamos, pues, porque en donde yo estaba era una habitación, yo sí quería cerrar mi puerta y estábamos privados. Bueno, allí comenzaba una nueva etapa cuando ya yo creía que ya había finalizado. Sí, comenzaba una nueva etapa totalmente, ¿verdad?, inesperada. Desde que me sucedió mi accidente, para mí esto fue una caja de Pandora. Y una caja de Pandora, les digo que no deja de serlo, no ha dejado de serlo, porque yo mientras viva, creo que tengo que estar preparado para cualquier cosa, vivir a lo mejor, puede ser, como digo, vivir estos momentos de personas indiscretas, vivir cualquier situación que me toque vivir en el momento que yo no pueda, que no tenga una persona en ese momento que me auxilie a cualquier cosa, de tomar un vaso de agua, por decir algo muy básico, el que tenga que aguantar hambre o sed porque no tenga alguien que me asista en ese momento, ¿no? Y otras situaciones más. Entonces, todo esto para mí ha sido una caja de Pandora que no sé qué sorpresa me tiene la vida reparada al futuro. O sea, todo. Solo tengo que estar vivo para ver qué cosas me puedan suceder. Así que bueno, acá voy a esta nueva etapa. Se me corresponde ponerme fuerte. O sea, psicológicamente prepararme, porque con esto que acabo de encontrar, esta nueva etapa que va a iniciar, no sé qué sigue. Les digo, nos vemos en la próxima etapa. No, les comento que la llegada a este primer centro de rehabilitación, digo primer centro porque no me quedé allí, pero lo voy a comparar que cuando estamos en primaria y estamos en tercer grado, por decirte un ejemplo, y el día que la maestra nos va y nos llevan a un salón, a un aula particular, que cuando llegamos a la puerta de esa aula sentimos como una energía visual que no nos deja avanzar. Así sentimos ese día que abrimos la puerta de este centro de rehabilitación. Por supuesto que me quedé allí ese día porque ya me habían hecho el ingreso, pero se les notificó que al día siguiente yo me iba de allí, no iba a estar allí. Por eso, para que no se preocuparan en hacerme un resumen de historia médica. Y bueno, dormí ahí, Alberto se quedó conmigo, y tal cual como se dijo, al día siguiente, a eso de la 1 aproximadamente, me fueron a buscar, y de allí me llevaron al Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Alejandro Rodé.
que fue donde permanecí por un año en este centro. El Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Rode se caracteriza por internar personas a nivel nacional con el tema de rehabilitación. Además, también se rehabilitan personas, no necesariamente tienen que estar internados allí, sino van a diario, todos los días, de lunes a viernes, se dan las rehabilitaciones allí. Él funciona de lunes a viernes, es decir, de lunes a viernes allí en el centro en este centro de rehabilitación hay una actividad de personas en rehabilitación enorme, porque este centro es muy grande, tiene una capacidad, no sé cuándo es la cantidad, la capacidad para internar a personas allí, pero yo creo que me atrevo a decir que una capacidad como para internar a unas 100 personas aproximadamente, porque este centro de rehabilitación consta de 5 pisos. Además de contar con 5 pisos para internar personas, tiene sus áreas de diferentes áreas para rehabilitar, para las personas se rehabiliten en este caso lo que amerite cada caso, ¿no? Muy grande este centro de rehabilitación. Allí me llevaron al siguiente día, me ingresaron, algo totalmente distinto, algo parecido como de donde ya yo venía. Acá había habitaciones para 4 personas, pero también había habitaciones para 2 personas. Se hizo mucho hincapié cuando me llevaron allá, que me trataban de mantener en una habitación que fuera un poco semi privada o más privada, si existía la posibilidad, ¿no? Hicieron hincapié en esa parte. Le cuento que me pusieron una habitación doble para 2 personas, pero resulta que en esa habitación, durante el año que estuve allí, esa habitación fue para mí sola. Nunca ingresaron a un paciente allí en la cama de al lado. Por eso lo digo, que fue una habitación para mí privada todo el año que estuve allí. Ahí estuve un año. Estaba llegando allí, ingresando, era en agosto del año 1999. Es decir, yo ingresé en el hospital anterior y ingresé en junio del año 98 y estaba saliendo en agosto del año 99. Justo un año y 2 meses cumplí en el anterior y acá iba a pasar un año. Ese día no me hicieron solo el ingreso. Al día siguiente iba a ir el doctor, el fisiatra, que iba a ser mi doctor tratante, que iba a estar, como quien dice, a cargo de mi caso, de todo lo relacionado conmigo. Y me parece que ese doctor fue un poco, ¿verdad? Que fue un poco duro conmigo, ¿no? ¿Duro en qué sentido? Cuando él llega al día siguiente fue un doctor ya bastante grande, ¿no? Bueno, de hecho, él mismo me lo manifestó, que tenía 30 años trabajando allí como fisiatra. Entonces empiezan a preguntarme, ¿por qué yo estoy allí? ¿A qué voy? Entonces yo le respondo, bueno, yo estoy aquí porque es un centro de rehabilitación y donde yo estaba hospitalizado me dijeron que yo tenía que asistir a un centro de rehabilitación por mis condiciones, para que me enseñaran a ser un poco más independiente, enseñaran a empezar a vivir mi nueva vida en estas condiciones. Aparte, me hablaron de que existen prótesis, que yo también puedo usar prótesis de brazo o prótesis de pierna. El doctor me responde, cuando yo digo que fue un poco fuerte, me responde de esta forma: yo tengo acá 30 años trabajando acá como fisiatra y todos los que llegan acá vienen con el mismo cuento de que yo quiero unos brazos, yo quiero unas piernas, y luego que las tienen, vienen y las cuelgan allí, las cuelgan en la pared, en su casa, no sé, en cualquier lugar, o las dejan tiradas por allí. Esas historias yo las conozco, ya esos cuentos yo los conozco, ya son muchos años acá de experiencia y eso. Wow, yo me lo quedo mirando un poco así como, wow, el doctor, no sé qué, le caí mal, pensé yo, ¿no? Le caí mal. Y le respondo, bueno, doctor, yo con el respeto que usted se merece y con todos los años de servicio que usted tiene acá, pero yo me llamo Francisco Figueroa, doctor, le digo. Y verdad, y lamento mucho los casos que usted haya tenido que vivir, o todos esos casos de esas personas que hayan querido tener prótesis o que la hayan tenido
y la hayan colgado luego, la hayan tirado, no sé, esos son ellos. Yo me llamo Francisco Figueroa, yo sé lo que quiero y por qué lo quiero, y en verdad me disculpa lo que hayan hecho esas personas, tienen sin cuidado, porque yo soy yo. Así le respondí. Espero, yo no creía haberle faltado el respeto, simplemente, sino que él me habló de esa forma muy agresiva, por decirlo de una forma agresiva, y yo respondí a su forma, ¿no? Agresiva, no es nada. Bueno, entonces empezó, bueno, dame tu nombre, dame todos tus datos, por qué estás acá, qué te sucedió, o sea, preguntarme esa serie de preguntas para poder hacerme un resumen de historia médica. Y le expliqué todo, le respondí todas las preguntas que me estaba haciendo relacionadas con mis condiciones y todas esas cosas las que me habían hecho, particularmente de que cuando salí del hospital me habían elaborado un informe médico, donde en ese informe decía todo lo que se me habían hecho cuando ingresé, todo lo que me hicieron, la cirugía que me hicieron, todo, ahí estaba todo bien explicado, ¿no? En ese resumen médico. Pero sin embargo, a ellos siempre les gustan tener contacto con la persona y hacer ciertas preguntas al paciente para ellos también llenar su historia médica y quizás conocer un poco más al paciente. Así lo veo yo. Bueno, entonces me dio las explicaciones. Bueno, acá la rutina es la siguiente. Aquí todos los días, de lunes a viernes, hay que ir al gimnasio. Ya te voy a asignar cuáles son tus tareas diarias. En este caso a mí me mandaron para terapia ocupacional, y sí me mandaron también para la parte de bipedestar, donde si había que ponerme electricidad en la rodilla o qué posibilidades había con la rodilla, pero ya yo sabía, estaba consciente que esa rodilla ya, como lo dije en el video anterior, ya la única forma que esa rodilla articulara era mediante una cirugía. Aparte de que lunes a viernes iba a tener rehabilitación, bueno, excepto el miércoles en la mañana, porque esta rehabilitación o mi asistencia diaria a los gimnasios, a terapia ocupacional, donde fuera que tuviese que ir, era en el turno de la mañana, me correspondía en el turno de la mañana. Eso sí, era lunes, martes, jueves y viernes, 4 días en la mañana, porque a los miércoles yo tenía que asistir a la psicóloga, era una de la rutina que yo iba a tener allí. Pero los fines de semana teníamos nosotros el beneficio de salir del permiso, es decir que era parte de la rehabilitación que un fin de semana el que quisiera salir o que fuera de allí, porque había personas, como le dije anteriormente, que no eran de allí, eran de otras provincias, pero las personas que eran de Caracas y querían salir, tenían para dónde salir o visitar, podían hacerlo los fines de semana, porque era una forma de la persona empezar a tener contacto con la sociedad o la realidad, ¿no? En el mundo exterior, en las condiciones que estábamos. Porque les comento, una cosa es estar allí, convivir con personas en sillas de ruedas, llámese parapléjica, cuadripléjica, amputados o cualquier otra situación. Ese era un mundo, pero allá afuera era otro mundo, que nada que ver con este mundo. Allí en este mundo uno se sentía rey, uno conversaba, bajaba, subía, las veces que había que hacerlo, nos reuníamos, pero era un mundo, este era un mundo. Allá afuera era otro mundo, nada que ver con donde estábamos nosotros. Entonces por eso es que entendí que por eso permitían que las personas pudieran salir de permiso a los fines de semana, porque era parte de la rehabilitación, para que te fueras enfrentando a aquel mundo, porque este no iba a ser tu mundo para toda la vida, el que iba a ser para toda la vida o mientras que vivamos era aquel de afuera. Y en verdad que estaba bien pensado esta forma, ¿no? Esta forma de rehabilitarse. Y así comenzó mi rutina allí, por supuesto en otro ambiente. Ya aquí yo iba a convivir con personas parapléjicas, personas cuadriplégicas, personas amputadas de una pierna, bien sea amputado de las 2 piernas o un brazo. Personas, más que todo había donde yo estaba, eran personas parapléjicas. Cuadriplégicas habían 2 personas, amputados habían como 2 también, creo, amputados de una pierna, y otros que habían tenido accidentes
que se habían caído de alguna altura y han sufrido de la columna. Pero la mayoría era parapléjico. Y ¿sabe qué quiero decirle? Que la mayoría, yo viví allí, lo que viví en el primer centro de rehabilitación cuando salí del hospital, que no recuerdo ese centro, no lo recuerdo porque lo que hice fue dormir nada más una noche allí. Pero cuando se abrió la puerta, lo que habían era puras personas en silla de ruedas, y mayormente los casos de paraplegia son producidos por alguna bala que han dañado lo que es la médula espinal. Mayormente en los casos de paraplegia son, no digo que al 100%, yo voy a hablar de un 90%, para dejar un 10%, porque también hay paraplegia por caídas de algún lugar, de alguna altura, sufren de la columna, pero la mayoría son por balas que le han ocasionado esas condiciones. De que era parte de la rehabilitación, de salir a los fines de semana, y había también rehabilitación, la parte de capacitación, ¿no? Yo antes de mi accidente sí necesitábamos hacer cosas en la computadora, pero el tiempo era tan corto que nosotros lo mandábamos a hacer. Se mandaba a hacer, porque mi trabajo era de viajar, de ir para allá, y era que era un poquito, el tiempo a veces nos faltaba. Entonces, aparte de eso, también me dijeron cuando llegué allí que había un centro de capacitación que estaba ahí cerca, a unos escasos 200 metros en la misma área, donde en esa misma área había un centro de rehabilitación, había un hospital, o hay un hospital, y había ese centro de capacitación. Y entonces, como la rutina mía era en la mañana, prácticamente en la tarde, ya después de almuerzo, quedaba un ocioso, en el sentido de que te ibas a dormir, te ponías a ver televisión o te sentabas un rato en la terraza, ¿no? Después del almuerzo. Eso era para las personas que quisieran asistir a ese centro no era obligatorio, era para los que quisieran. Pero ellos cumplían con dar la información de que existía ese centro de allí también de capacitación, que era parte de la rehabilitación. Entonces yo dije, bueno, yo un día dije, bueno, yo voy a ir. Los chicos, ninguno de los chicos que estaban allí asistían, ninguno. Y entonces cuando me dieron esa información, yo les pregunté que si ellos tenían conocimiento de la existencia de este centro que estaba allí a unos escasos 200 metros, ninguno no lo conocía. Pero entonces, bueno, yo dije un día, bueno, mañana voy para allá, fui a buscar información. Esta información me la dio la terapeuta ocupacional. Me dice: Francisco, ahí también hay un centro de capacitación. Ella no está, o sea, ahí también pueden aprender o enseñarles ciertas cosas, o no sé, algunas cosas que quieran aprender extra o extracurricular, no sé. Yo voy. Y había de computación, había había electricidad para automotriz, electricidad automotriz. Había de secretaria, había capacitación en muchas áreas. No recuerdo, pero eran bastantes. Entonces yo recuerdo que en aquel entonces yo digo, Dios mío, yo voy y busco la información. Por supuesto que la primera que yo dije, bueno, todo el mundo se quedó cuando yo voy por primera vez a buscar esa información. Todo el mundo me quedaba mirando por mis condiciones, no tengo brazos. Y cómo pensaría en cómo va a ser si no tiene brazos, en qué se va a capacitar, o qué quieres, qué área va a escoger si no tiene brazos. Bueno, entonces yo busco la información. Entonces yo le digo, voy y hablo con la terapeuta ocupacional: mira, yo fui para tal lugar, fui para allá, donde usted me dijo que existía, fui a buscar información, pero yo le digo, es más, yo no sabía, obvio que yo no iba a ser el primero. Antes de mi accidente yo ni siquiera tenía relación, como te lo dije, las cosas que yo necesitaba de la computadora yo las mandaba a hacer. Mucho menos tenía conocimiento que había configuraciones de que la computadora se podía, el teclado, o podía configuraciones que te podía brindar accesibilidad al computador mediante ciertas configuraciones, no sabía.
Recuerdo que yo le digo a la terapeuta ocupacional, bueno, yo necesito, vamos a ver qué inventamos, yo necesito algo, no sé qué hora se me ocurre, pero yo se lo comunicaba a ella para que vamos a inventar entre los dos. Necesitaba algo como para presionar las teclas, porque yo no tenía nada, estaba en cero. Bueno, yo recuerdo que ella se puso, bueno, Francisco, unos envases de Gatorade, los cortó, vamos a hacerle, le colocó unas cosas ahí, como una goma espuma, para que no me fueran a cortar acá la orilla. Bueno, una cosa muy rudimentaria se hizo allí, y eso no fue muy funcional, ¿no? Y hasta ella le hizo unos chalecos para poder ponérmelo un chaleco por chaleco, y quedaron las dos cosas. Se suponía que eso iba a fungir como mis dos brazos, ¿no? Pero algo muy rudimentario. En verdad que para eso no fue muy funcional. Entonces, con el fisiatra yo converso, yo le digo, necesito algo más o menos así asado para que él me fuera a derivar a lo que es a la parte del taller de ortesis, para que ya con una autorización mediante el médico, y ya en conjunto con la terapeuta ocupacional. Bueno, así se hizo. Entonces bajamos, hablamos pero yo bajé ya más o menos con lo que yo quería, algo mejor elaborado porque ya era un taller. Y le expliqué lo que yo quería. Entonces, a base de polipropileno lo hizo la copa de acá. Se le colocó una platina. Yo busqué una computadora donde estaba ayer, la computadora que él tenía. Le dije, yo quiero algo que me ayude a accionar acá las teclas. Tomamos a distancia, como ya él tenía una computadora allí. Y le dije, bueno, yo quiero ir para esto. Y bueno, se hizo algo con una platina, así, con una planchuela de aluminio. Y así empecé yo a asistir, poquitísimo, porque ahí, como le digo, era un centro de rehabilitación. No todas las personas estaban internadas allí, sino venían personas también de fuera que vivían allí mismo en la capital, en Caracas, y iban para allá a capacitarse. Era algo era para todos, pero muy cómico en el sentido de que cuando yo voy, yo ven que yo quería como a ver cómo ando la computadora así en estas condiciones, cómo hago. La gente se me quedaba mirando. Muchos trataban de ser discretos. Creo que mis condiciones no le permitían a la persona ser discreto, porque era difícil. ¿Cómo va a ser él? Porque eran tantas interrogantes para ellos, y creo que interrogante, curiosidad, saber cómo yo iba a ser. Y le cuento que la persona que estaba allí como instructor solo me dijo, recuerdo yo estas palabras, me dijo: Francisco, sé que existe una forma de configurar la computadora para que tú el teclado lo puedas utilizar como un mouse. Sé que existe, pero no me pregunte cómo funciona, cómo se hace, porque eso yo no lo sé. Obvio, no lo va a saber porque las personas que tienen sus dos brazos no necesitan eso. Tienen su mano y utilizan su mouse comúnmente, normalmente. Sí, pues estaba en ese momento ingresando el sistema operativo Windows 98, que era algo casi lo más nuevo en aquel entonces. Yo al comienzo casi no accionaba la tecla, porque yo quería primero estudiar la configuración de eso, que eh, no consumía mucho tiempo allí, porque era restarle, como que diese oportunidad a los demás chicos que estaban allí, como pendientes de aprender. Yo estaba ahí como prácticamente oyente y no accionaba. Los malos compañeros que estaban ahí era que accionaban cualquier cosa que había que buscar y hacerlo, si no han hecho. Ya a rato me iba familiarizando buscando la forma de cómo funcionaba, cómo era el acceso, o sea, para yo tener accesibilidad al computador, ¿no? Y hacerlo yo, eso lo fui haciendo yo poco a poco. Eso sí, yo, como le dije, nadie sabía cómo era eso, y me correspondió aprender eso yo solo. Yo solo, en el sentido de yo solo buscando para que esta tecla, donde se configura, donde hago esto. A veces hacía cosas cuando comencé ya a empezar a descubrir las cosas. A veces presionaba tantas veces la tecla que movía, porque el problema era cómo agarrar, cómo yo tomar una imagen y
llevarla a otro lugar, rotar la imagen a otro lugar, arrastrarla. Era difícil, ¿no? ¿Cómo sostengo yo esa imagen para llevarla para acá, rodarla para acá, no arrastrarla para acá? No, era difícil. Y a veces yo recuerdo que la primera vez que lo hice sin inconsciente, tanto presionar tanta tecla que lo hice y lo logré, y pero no sabía después cómo lo había hecho. Eso me llevó un tiempo aprender eso de dominar o conocer o descubrir bien cómo se funcionaba todo eso. Pero bueno, con paciencia y poco a poco lo logré. Hasta, ¿verdad? Lo logré, para qué servían cada una de las teclas, dónde podía hacer esto, dónde me servía para aquello y el otro. Y en verdad para mí fue una emoción descubrir todo eso y poder lograr andar la computadora. Comienzo mi rutina tal cual como el médico me lo indicó. Todas las mañanas mi rutina era levantarme temprano, levantarnos ya a las 7, bañarme, llegaba el desayuno 8, como a las 8, desayunar y bajar al gimnasio que correspondiera ese día. Allí estaba unas 2 horas, como le dije anteriormente, o sea, no éramos los únicos que estábamos allí internados, sino que había personas también externas que iban todos los días a rehabilitarse. Personas de todas las edades. Ahí había una actividad semanal de personas, una afluencia de personas bastante considerada. Luego que yo hacía mis actividades diarias en la mañana, ya regresaba a eso de las 11. Yo estaba en un 5.º piso. Los gimnasios quedaban en planta y más que todo en un subsuelo. Ya subía a las 11 de la mañana a mi piso y esperar al almuerzo, y luego que almorzábamos, ahí nosotros teníamos el área de cada piso, tenía un área de esparcimiento, una terraza, donde luego que almorzábamos salíamos allí a reunirnos, a conversar un poco de todo, a conocer un poco las personas que allí estaban. Y cada quien contaba su caso, los motivos por el cual estaba allí o qué le había sucedido, cuando ya se entraba en confianza, ¿no? Porque éramos como una familia, con diferentes condiciones, pero éramos una familia que estaban ahí, cada quien estaba en su habitación, y era el lugar donde nosotros nos encontrábamos luego del almuerzo. Pero a donde salíamos todos, luego de la cena, que era a las 5 de la tarde más o menos, sí, a las 5, ahí sí salíamos todos ya, después de la cena, sí creo que ahí estábamos todos en la terraza, casi todos, porque había unos que no salían por X motivo, no se habían familiarizado con el lugar, con todos nosotros los que estábamos allí. Y teníamos permiso de estar allí en esa terraza como hasta las 9 de la noche. Después de las 9 de la noche ya era hora de retirarnos a la terraza y ir a dormir. Como a los 2 meses. Un día estoy en mi habitación, luego que almorcé, no salí a la terraza, como le dije anteriormente, normalmente era más que todos salíamos, era todos nos encontramos mayormente todos allá en terraza, era a las 5 después de la cena, porque al mediodía muchos dormían una siesta y se quedaban cada uno, después que almorzaban, se quedaban en su habitación. Entra por la puerta de la habitación mi amiga Maybe. Mi amiga Maybe entra a la puerta y, pues, sorpresa para mí, cuando ella ingresa a la puerta. ¿Verdad que me sorprendí? ¿Por qué me sorprendo? Porque yo hice mucha amistad estando en el hospital, ¿verdad? Yo estando en el hospital hice muchas amistades de familiares de pacientes, y bastante. Y pensé que, bueno, esa amistad, pensé que fue allí me fui, ahí quedó todo. O cuando las personas los familiares les daban de alta, las personas ya no sabían más nunca de ellos, ya lo tomaba como una amistad mientras que se estaba allí en el hospital, así lo tomaba. Pero mi gran sorpresa fue cuando Maybe se apareció allá. Cuando yo les dije, cuando yo me fui, me dieron el alta, yo no le avisé a nadie, porque primero que no tenía los números de teléfono, y recuerdo que mi teléfono tenía una capacidad para almacenar 5 números de teléfono, y yo los números que tenía allí almacenados, esos 5 números eran los que más yo usaba a diario, llamándome mala gente, mal amigo, porque yo me fui de allí y no le avisé a nadie, porque ella se encargó de preguntar en el hospital para dónde me habían llevado y nadie le supo dar razón de para dónde yo había ido. Simplemente le decían que él fue de allí, lo sacaron de allí para llevarlo a un centro de rehabilitación. Solo eso, pero de hecho yo tampoco sabía, como le dije, a dónde me llevaron.
Yo no me quedé allí, de ahí me sacaron al día siguiente a donde estaba en ese momento donde ella me encontró. Yo por supuesto yo disculpándome porque en verdad que primero que se merecía una gran disculpa porque se motivó de buscarme porque me contó que me estuvo buscando en varios centros de rehabilitación y nunca, o sea, no era el primero, sino que pasó por otro centro de rehabilitación buscándome y no me había encontrado hasta ese día. Y así pasó, como pasó con Maggie, pasó también con otra amiga. Ella trabajaba en banco de sangre y se hizo también una amistad muy bonita con ella y ella también me llegó allá. También me mandó lío porque yo era un mal amigo, me fui sin avisar, no dejé dicho a nada. Igualmente le pedí disculpas. Mira, la llegada de Maybe allí al hospital para mí fue muy positiva porque con Maybe gané otra familia. Porque Maybe siguió yendo normalmente a visitarme, siempre me llevaba alguna cosa, nunca llegaba con las manos vacías. Hubo los números de teléfono para que no volviera a suceder lo mismo. Ya han pasado 2 o 3 meses, ya se acercaba diciembre y como les dije, tenía la posibilidad de salir. Bueno, llegó diciembre, pude salir, pasé 24 de diciembre y 31, varios días fuera de allí. Pero les comento que el 24 de diciembre salimos unos días antes, donde la casa donde yo estaba era una casa de 2 pisos y la parte inferior, sala, comedor, cocina, era una sola habitación para una persona como de servicio, más nada. En el primer piso era que estaban los baños, el baño arriba, estaban las habitaciones y ese primer piso estaba ya ocupado. A mí me subieron al segundo piso, que también había habitaciones y había baño. Y resulta que el 24 de diciembre no la íbamos a pasar allí, teníamos que trasladarnos a otro lugar donde nos vamos a reunir todos en familia. Y entonces, obvio que tenía yo que bajar, tenían que bajarme, todo eso del segundo piso, era escalera. Y llegar al otro lugar donde íbamos, no había problema porque no era escalera, había ascensor, era un edificio, había ascensor y el ascensor, bueno, no había problema, llegaba al apartamento directamente. Pasé 24 allí, al día siguiente regresamos nuevamente a la casa que yo le digo de 2 pisos, me subieron y yo me mantenía allá arriba porque no tenía nada que iba a bajar si allá arriba tenía prácticamente todo. Pero llegó el 31 de diciembre que teníamos nuevamente y a pasar el 31 de diciembre para allá. Fue la primera prueba de fuego. Después de estar así en estas condiciones, luego de mi accidente, yo no quise ir para allá porque, pero fui yo que tomé esa decisión. Porque yo en la primera, creo que en la segunda etapa, recuerda que yo le dije que tenía una lucha también que yo con yo. Entonces, la primera vez que me bajaron el 24, cuando me bajaron, primero que me habían subido unos días antes, me bajaron. Mira, era un poco incómodo, digo yo incómodo para las personas que me estaban bajando, porque un segundo piso tenía que bajarme la escalera. Entonces yo vi toda esa situación cuando me subieron, me bajaron al 24, me volvieron a subir el día siguiente, que fue el 25. Entonces yo pensé en esas personas que me bajaron y que tenían que volverlo a hacer, bajar el 31 de diciembre, bajarme, y luego me iban a tener que subir el primero. Entonces, como yo dije, tenía que también ser un poco empático. Yo decidí quedarme yo solo allí. Eso fue para mí una prueba de fuego, o la primera prueba de fuego que yo me impuse. Un 31 de diciembre, primera vez que iba a pasar un 31 de diciembre fuera luego de mi accidente, y decidí pasarlo allí solo. Me quedé solo en esa habitación, no tenía esto, yo no tenía nada todavía. Nada, no tenía nada. Y la silla de rueda que tenía era una silla de rueda muy común, una silla de rueda común.
que no era motorizada, que podía decir, bueno, así no tenga esto, podía moverla nada más con los muñones, no, no, para nada. No, no, pues, estaba en cero. Entonces yo dije, bueno, yo me aquí voy a quedar, lo decía así, yo me encomendé a Dios, aquí me quedo hoy. No era de mi agrado ver las personas a veces sufriendo en el sentido de fuerza física, ¿no? En el sufrimiento de fuerza física, bajarme o la incomodidad. En verdad que me costaba aceptarlo, ¿no? Entonces me quedé allí, tranquilo, como si nada. Lo que hice yo, me dije psicológicamente, lo voy a tomar como si fuera un día cualquiera que vengo ya de pasar tanto en el hospital donde estaba, que a veces pasaba toda la noche sin dormir mirando por la ventana hasta que saliera la luz del sol en la mañana. Pero no, no lo pasé así, tuve despierto, recuerdo que estuve despierto hasta las 12, luego que recuerdo que escuché todo los fuegos artificiales, todo. Después me quedaría dormido como a la 1 de la mañana, creo yo, más o menos me quedé dormido, eso sí. No lo pensé mucho, no pensé mucho que si me da, de lo único que dejé, creo que dije, déjenme un vaso con agua allí, con un pitillo, un sorbete, como cada quien lo conozca en su país. No, no me puse a pensar si me da ganas de hacer pipí, si me da ganas de hacer baño, no pensé nada de eso. Porque creo que si me pongo a pensar en todas esas cosas, creo que me acobardo y entro en pánico. Así que no pensé nada en eso. No, me quedo y me quedo. Así fue mi decisión y así fue. Bueno, hasta el día siguiente que llegaron en la mañana, llegaron, por supuesto, estaban pendientes de mí, llegaron temprano a las 7 de la mañana. A ver si yo estaba con vida. Y gracias a Dios, sí, estaba. ¿Cómo está, Francisco? Yo bien, bien, todo bien. ¿Verdad que la pasé? Eso fue mi primera prueba de fuego. Y en verdad que la pasé bien, les comento que no lloré, no se me salieron las lágrimas, para nada. Tranquilo, lo tomé muy, muy normal, como un día cualquiera. Así de esa forma lo tomé y así pasó, sin ningún problema. Verá que gracias a Dios, bueno, no me dio ganas de nada, de levantarme, ningún malestar de panza, nada, 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 nada. Gracias a Dios, verdad que Dios en ese sentido me acompañó, que todo la pasé bien. Dormí hasta la mañana tranquilamente. Llegó el día nuevamente de regresar al centro de rehabilitación, a continuar con mi rutina, pero ya era enero del año 2000, ¿verdad? Y como les dije en el video también, en la segunda etapa, que era horas que ya en este caso Alberto tenía que regresar, como quien dice, a sus actividades normales, a regresar a su vida, ¿no? Porque allí quien estaba en esas condiciones era yo, y el problema era mío, y quien tenía que tener esa carga, como quien dice, era yo, porque está bien, se agradecía que las personas que estuvieran a mi lado, que me ayudaban, obvio, pero ahí había que estar consciente que esto era mío. Y ya Alberto tenía conmigo, ¿no?, como casi un año ya conmigo. Un año. A veces tenía yo acompañamientos familiares que se quedaban conmigo un fin de semana, que era lo que podían hacer, ¿no? Un fin de semana, unos días más, una semana o 2 semanas. Pero después que ese familiar no estaba ahí, quien regresaba nuevamente era Alberto. Y así fueron pasando el tiempo. Y entonces llegó el momento que también, como todo, él tenía ya que hacer sus cosas. Bueno, y así lo entendí de esa forma. Pero yo tenía la posibilidad de buscar una persona, que Alberto no iba a estar más permanente. Alberto podía venir un fin de semana a visitarme, como cualquier otra persona, pero ya de estar permanente allí conmigo, ya como que dice, Alberto había cumplido con esas funciones. Aunque le comento que allí, en ese centro de rehabilitación, había enfermeras que estaban allí como quien dice, disponibles las 24 horas para atenderlo a uno, ¿no? Asistirlo a uno en las que uno necesitara. De hecho, la enfermera podía darle la comida, podía venir a bañarnos, a arreglarnos para bajar a gimnasio, llevarnos a gimnasio. Era como parte de las funciones de las enfermeras.
De hecho, en mi habitación estaba un timbre que uno presionaba el timbre y eso llegaba, enseguida llegaba ya al stand de enfermería y ella salía enseguida corriendo a ver qué necesitaban. Eso era parte de sus funciones, ¿verdad? Y si yo no tenía una persona allí, en este caso que ya Alberto estaba por irse, las enfermeras estaban para ayudarnos en ese sentido. Pero nunca es igual que tener una persona particular, nunca es igual.